costumbre, al regreso de las vacaciones, la directora del jardín infantil donde trabajaba nos reunía a todas las maestras para darnos la bienvenida y una breve inducción del nuevo año escolar. Yo, como siempre, llegué ese día un poco tarde para la bienvenida, así que perdí la presentación de la nueva maestra. Cuando llegué, lo primero que noté fue su presencia. Se sentía un poco tenso el ambiente. Sin embargo, intenté saludarla, pero no contestó. Solo me miró fijamente a los ojos. Sentí miedo. Su mirada era fría y penetrante. No pude sostenerla por más de unos segundos, así que decidí hablar con mis compañeras para intentar relajarme un poco. Pero en mi mente no dejaba de pensar en ella. No sé por qué sentía como si algo malo fuese a pasar. Esa inevitable sensación de peligro invadía todo mi cuerpo, así que intenté distraerme lo más que pude con la inducción. Cuando ya estaba por terminarse la reunión, la directora se acercó a mí para informarme que Lucy, la nueva maestra, sería por una semana mi auxiliar de clase, debido a que ella tenía que viajar y no podía hacerse cargo de su capacitación. Así que encomendó en mí la tarea de evaluar su desempeño en el periodo de prueba mientras ella volvía de su viaje. En ese momento solo pensé, porque a mí sí estaba intentando alejarme de aquella mujer. De hecho, no era la única que intentaba evadirla. Todas mis compañeras pensaban igual, les asustaba su presencia y forma de actuar. Era una mujer fría, calculadora y poco social, tan así que con la única persona que interactuó durante la reunión fue con la directora. Parecía querer llevarse bien solo con ella. Al día siguiente comenzaron las clases. Yo era la maestra encargada del grupo Kinder B. Llevaba 7 años enseñando a niños y niñas. Realmente era algo que me apasionaba y me hacía muy feliz. Ese día, como era de costumbre al iniciar las clases, comencé enseñándoles la oración del día al nuevo grupo de niños, algo que probablemente molestó inmediatamente a Lucy, porque me pidió que parara, cuestionando que era algo que no debía hacer, ya que según ella, como maestras, no debíamos inculcar ningún tipo de creencias religiosas a los estudiantes, así que me pidió amablemente que dejara que ella iniciara con las clases, ya que yo debía evaluarla y ella quería hacer su trabajo. En mi mente pensé, es la primera vez que me habla. Quizás yo estaba siendo un poco paranoica con la primera impresión de Lucy y debía conocerla más antes de juzgarla. Así que decidí que ella dirigiera la clase. Y mientras ella lo hacía, yo me dediqué a organizar los implementos de arte de los niños. Pasaron las horas y a pesar de que Lucy era un poco seria y estricta con los niños, estos no se quejaron de ella. Así que pensé que debía confiar más. De todos modos, para hacer su primer día no lo había hecho tan mal. Al finalizar la jornada, le propuse que continuara guiando las clases de los niños por esa semana, con el fin de poder evaluar su periodo de prueba. Quizás, al darle ese voto de confianza, ella se podría desempeñar mejor cada día. Varios días después, Lucy se veía más animada con los niños. A pesar de que su apariencia seguía siendo sobria y le costaba sonreír, se veía que ellos eran de su agrado. En especial, le gustaba compartir mucho con Cristal, una de las niñas nuevas del curso. Quizás eso sucedió porque los primeros días de la semana, la niña lloraba cuando la dejaban sus padres en la entrada, así que Lucy poco a poco fue ganando la confianza de Cristal hasta lograr que no llorara más. A diferencia de los demás niños, Cristal era una niña muy retraída. Tal vez por esa razón se llevaba muy bien con Lucy. Era el 5.º día después de haber iniciado las clases, cuando Cristal se me acerca un poco asustada y me dice en voz baja: «Maestra, ¿es cierto que mis padres le pidieron a la señorita Lucy que me llevara hoy a casa?» De inmediato se me hizo muy extraña la actitud de Cristal, por lo que llevé a la niña fuera del salón para que pudiera hablar con más tranquilidad. Fui con ella al parque de juegos, pero de repente apareció Lucy a nuestras espaldas, preguntándome por qué Cristal no estaba en clase haciendo la actividad con los demás niños, por lo que tuve que pedirle a Cristal que volviera al salón.
No quise decirle nada a Lucy respecto a lo que había hablado con Cristal, pero preferí llamar a los padres de la niña para preguntarles si era cierto lo que me había dicho su hija. Extrañamente, resultó siendo cierto lo que había dicho Cristal. Sus padres sí estaban al tanto de la extraña conducta de Lucy, algo que no terminaba de entender. Mi presentimiento de maestra sabía que algo malo podría pasarle a Cristal, y así quedara como una paranoica, quería saber qué intenciones tenía Lucy. Entonces, tomé la decisión de seguirlas. Al terminar las clases, Lucy agarró a Cristal de la mano y se dirigió con ella a su auto. Inmediatamente la seguí en mi coche. Cuando me di cuenta que Lucy estaba saliendo de la ciudad, llamé a la policía y compartí mi ubicación a la directora. Sabía que cada vez iba a ser más difícil seguirlas en carretera, porque la cantidad de autos iba disminuyendo con el pasar de los minutos. Pocos minutos después, quedaban solo 2 autos en la carretera desértica, el mío y el de Lucy. Probablemente ella ya sabía que yo la estaba siguiendo, pero nunca se detuvo. Solo lo hizo cuando llegó a una cabaña. Ella ingresó al lugar con Cristal en sus brazos. La niña no se movía, parecía estar bajo algún efecto. Yo bajé del auto e intenté llamar nuevamente a la policía, pero tuve que colgar cuando sentí que alguien me apuntaba con un arma a mis espaldas. Lucy no estaba sola, tenía cómplices, y me resultó verdaderamente escalofriante cuando di la vuelta y me di cuenta que eran los padres de Cristal. Ellos, junto a Lucy, habían vendido a su inocente hija a una banda de delincuentes que traficaba niños a cambio de una enorme suma de dinero. No podía creer lo que estaba pasando. Me ingresaron a ese lugar y como se dieron cuenta que había estado llamando a la policía, destruyeron mi móvil y empezaron a torturarme. Mientras lo hacían, me decían lo que hacían con los niños y me repetían una y otra vez que iba a morir por meter mis narices donde no me habían llamado. Sentí que iba a morir en ese lugar, cuando a lo lejos empecé a escuchar la sirena de la policía. Parecía que estaba alucinando por los golpes, pero no fue así. Cuando volví en sí, vi la cara de Cristal y un agente de policía dándome las gracias por ayudar a capturar a esa banda de delincuentes. Gracias a la ubicación que había enviado a la directora del jardín, la policía logró ubicar la cabaña antes de que destruyeran mi celular. Los padres de Cristal fueron detenidos al igual que Lucy y están a la espera de una ejemplar condena. Por otro lado, Cristal, con la ayuda de una psicóloga, contó a las autoridades que sus padres le repetían frecuentemente que ella era un error en sus vidas, por lo que cuando conocieron a Lucy, ella les ofreció deshacerse de su hija a cambio de una gran suma de dinero. Cristal ahora está a salvo en un instituto de protección para niños y adolescentes. Todos los días la visito en las tardes mientras realizo el trámite de tutoría para hacerme cargo de ella de manera legal. Ya no es una niña tan retraída, a decir verdad, es bastante carismática y extrovertida. Solo espero cerrar este episodio en su vida y que juntas seamos muy felices.